Mi novia acaba de dar a luz a nuestro primer hijo. Sé que no soy el padre biológico y revelé que lo supe tan pronto como ella dio a luz. El día que mi novia dio a luz a nuestro primer hijo fue también el día en que decidí destruirla. No me malinterpreten. No siempre fui así. Alguna vez, la amé con todo mi ser. Alguna vez, soñé con ese momento como el día más hermoso de nuestras vidas. La imaginaba acostada en la cama del hospital, agotada pero radiante, sosteniendo a nuestro bebé mientras yo le susurraba cuánto la amaba. Imaginaba que la felicidad me haría temblar las manos cuando tomara a mi hijo por primera vez. Pero la vida, la maldita vida, decidió escupirme en la cara. Porque ese niño no era mío. Yo lo supe 6 meses antes. Me lo dijo Brian, un tipo que hasta ese momento no era más que un desconocido. Apareció en mi trabajo una tarde cualquiera, con una mirada que dejaba claro que llevaba tiempo debatiéndose si hacerlo o no. ¿Eres el novio de Sara?, me preguntó con un tono tenso. Le dije que sí. Lo siguiente que dijo me dejó helado. Lamento haberme acostado con ella. No sabía que estaba con alguien. No voy a mentir. En un principio, quise reírme en su cara. Pensé que se trataba de un malentendido. Pero entonces sacó su teléfono y me mostró los mensajes. Una pila de conversaciones que iban y venían durante más de un año. Fotos. Citas. Promesas. Un amor paralelo del que yo no tenía la menor idea. Me quedé ahí, con el ruido de la tienda a mi alrededor desapareciendo poco a poco, como si estuviera sumergido bajo el agua. Mientras él hablaba, mientras intentaba explicarse, yo solo podía pensar en que Sara había estado mintiéndome en la cara cada día, cada noche. En que se había acostado conmigo, me había mirado a los ojos y me había dicho te amo mientras en su teléfono se escondía la prueba de su traición. Pero lo peor fue cuando me dijo lo del bebé. Cuando descubrió que estaba embarazada, llegaron a un acuerdo. Me dejarían creer que el niño era mío. Así, ella no perdería su vida perfecta y él no tendría que ser responsable de un bebé no planeado. Ambos obtendrían lo que querían y yo no sería más que un idiota engañado. No me gritó ni me pidió que lo entendiera. Solo dijo que lo había estado pensando durante meses y que no podía seguir viviendo con la mentira. Que se había acercado a Dios. Que ahora quería hacer lo correcto. Qué conveniente. Le dije que lo contactaría, que no hablara con ella todavía. Me fui a casa con la mente hirviendo, sintiendo como cada recuerdo se torcía y se ennegrecía dentro de mí. Todos esos te amo, todas esas caricias, todas esas noches en las que la veía dormir y pensaba que era la mujer de mi vida. Todo era una mentira. Las siguientes semanas fueron un infierno. Cada día me despertaba al lado de ella sabiendo la verdad, sintiendo su traición como un cuchillo enterrado en mi pecho. Pero esperé. Porque sabía que el día del parto sería su momento más vulnerable. Y yo quería que sintiera al menos una fracción del dolor que yo había sentido. Así que fingí. Jugué mi papel. Sonreí cuando me hablaba de nuestro futuro. Toqué su vientre fingiendo emoción. Asistí a las ecografías, hice todo lo que se esperaba de un buen novio. Ella nunca sospechó nada. Y entonces llegó el día. La vi pujar, la vi gritar, la vi derramar lágrimas cuando su bebé vino al mundo. La escuché sollozar de felicidad. Y en mi cabeza, conté los segundos. Esperé a que estuviera acomodada. A que el dolor de las contracciones comenzara a desvanecerse. A que la fatiga la hiciera bajar la guardia. Y entonces, me puse de pie y empecé a empacar mis cosas. Me miró confundida. ¿A dónde vas?, me preguntó con voz cansada. No le di rodeos. No suavicé las palabras. Yo sé que no soy el padre del bebé. Su rostro se congeló. La expresión de absoluta incredulidad, el miedo que empezó a apoderarse de sus ojos, fue lo más satisfactorio que había sentido en meses. No finjas sorpresa, Sara. Lo sé. Solo llama a Brian. Estoy seguro de que él firmará el certificado de nacimiento. Y sin decir nada más, sin esperar su respuesta, me di la vuelta y salí por la puerta. No miré atrás. Caminé por los pasillos del hospital sin mirar a nadie. Sentía los ojos clavados en mí, las risas lejanas de otras familias celebrando nuevos nacimientos, el sonido de enfermeras caminando de un lado a otro, pero todo me llegaba distorsionado. Como si estuviera sumergido en un mundo diferente, uno donde todo lo que había conocido acababa de desaparecer. Apenas crucé la puerta de salida, el frío de la noche me golpeó en la cara. Me detuve un momento, inhalando profundo. Lo había hecho. Finalmente, había soltado el peso que llevaba sobre mis hombros durante meses.
Lo que debía ser un momento de dolor para mí, lo había convertido en un infierno para ella. Y sin embargo, no sentí alivio. Sentí vacío. Tomé mi teléfono del bolsillo. Ya tenía las primeras llamadas perdidas de Sara. No le contesté. No quería escuchar su voz, sus súplicas, sus intentos de justificar lo injustificable. Pero eso no la detuvo. El teléfono vibraba cada pocos segundos. Llamadas. Mensajes de texto. Su hermana también empezó a llamarme. Luego, un par de amigos en común. Ignoré cada uno de ellos mientras caminaba hacia mi auto. Mis manos temblaban cuando saqué las llaves del bolsillo. No por ira. No por tristeza. No estaba seguro de qué era. Me senté en el asiento del conductor y miré mis propias manos como si pertenecieran a otra persona. Yo había querido una familia. Había imaginado noches sin dormir, cambiando pañales, viendo a mi hijo aprender a dar sus primeros pasos. Había imaginado tardes en el parque, partidos de fútbol los domingos, abrazos después de un día difícil en la escuela. Había imaginado el amor incondicional de un padre hacia su hijo. Pero nada de eso me pertenecía. Apreté la mandíbula y encendí el motor. No podía quedarme ahí. No podía pensar en esto más de lo necesario. Me fui directo a un bar. El alcohol bajaba como agua. No importaba que tan fuerte fuera la bebida, no lograba adormecer el dolor. La gente reía a mi alrededor, hablaban de cosas triviales, de deportes, de trabajo, de relaciones sin importancia. En otro momento, me hubiera metido en la conversación. Hubiera reído. Hubiera hecho bromas. Pero en ese instante, solo me sentía como un fantasma. Miré la pantalla del teléfono. 16 llamadas perdidas. Bloqueé la pantalla. No me importaba. O eso me repetí. Cada trago me quemaba la garganta, pero no lo suficiente. No como me quemaba por dentro. Me imaginé a Sara en la habitación del hospital, sola con su bebé, llorando. Me imaginé a Brian recibiendo la noticia de que tenía un hijo después de haber decidido que nunca lo haría. Me pregunté si estarían juntos ahora. Si ella lo llamaría de inmediato, rogándole que la ayudara. No importaba. Tomé otro trago. Y otro. Y otro. Desperté en mi departamento con la cabeza latiendo como si me la hubieran aplastado con un mazo. Las cortinas estaban cerradas, la luz apenas entraba por los bordes de la ventana. Mi boca sabía a ceniza y el sabor agrio del alcohol viejo me hizo tragar con dificultad. Intenté recordar cómo había llegado a casa. Nada. Lo último que tenía en la memoria era el bar. Mi vaso. Un taxista, tal vez. El teléfono estaba en el piso, con la pantalla rota. Lo recogí con esfuerzo y vi las notificaciones. Más llamadas. Más mensajes. Sara había dejado un último texto. Por favor, háblame. Solo quiero explicarte. No respondí. No había nada que explicar. Los días pasaron en una bruma. Me presenté a trabajar como un autómata, sin ganas de hablar con nadie. Fingí que todo estaba bien cuando mis compañeros notaron que algo andaba mal. Comía lo mínimo, dormía lo mínimo, hacía lo mínimo. La vida que había construido se sentía como un cascarón vacío. Y luego, llegó la confirmación final. Un sobre con los resultados de la prueba de ADN. No lo abrí de inmediato. Lo dejé sobre la mesa, observándolo como si pudiera incendiarse en cualquier momento. Sabía lo que diría. Sabía la verdad antes de verla impresa en papel. Pero aún así, cuando finalmente reuní el valor para abrirlo, el peso en mi pecho se hizo insoportable. 0% de coincidencia. Brian era el padre. El hijo que había esperado con ansias nunca había sido mío. Y con ese pensamiento, sentí que todo dentro de mí se rompía por completo. El papel temblaba en mis manos. 0% de coincidencia. Había leído esas palabras al menos 5 veces, como si la respuesta pudiera cambiar con cada mirada. Como si, de alguna manera, todo esto fuera solo una pesadilla de la que aún podía despertar. Pero no. Era real. Poco a poco, dejé que la hoja cayera sobre la mesa, como si soltarla me ayudara a soltar todo lo demás. Pero el peso en mi pecho no se iba. Se quedaba ahí, aplastándome. Había esperado este momento. Había sabido la verdad durante meses. Había planeado cada detalle de mi venganza. Y, sin embargo, ahora que la prueba estaba frente a mí, todo lo que sentía era vacío. Apoyé los codos en la mesa y hundí el rostro entre las manos. No había lágrimas. No había rabia. Solo una profunda y sofocante sensación de pérdida. Había perdido mi relación.
mi familia, mi futuro. Había perdido la versión de mí mismo que creía que existía. Los días se convirtieron en semanas. El mundo siguió girando, aunque el mío estuviera hecho pedazos. Sara dejó de intentar contactarme después de un tiempo. No sé si porque entendió que jamás la perdonaría o porque finalmente se rindió. Quizás Brian le aconsejó que me dejara en paz. No me importaba. No me importaba nada. Iba al trabajo y regresaba a casa como si estuviera en piloto automático. Mi apartamento se convirtió en un desastre. Ropa tirada, platos sin lavar, botellas vacías apilándose en un rincón. No tenía energía para hacer nada. El único momento en el que sentía algo era cuando me obligaba a salir de casa a beber. Al menos, en un bar rodeado de extraños, el dolor se sentía más lejano. Pero el vacío seguía ahí. Siempre ahí. Una noche, después de otra ronda de tragos innecesarios, volví a casa y encontré algo que no esperaba. Sobre la mesa del comedor, junto a los resultados de ADN que nunca me molesté en tirar, había una pequeña caja de terciopelo negro. Mi corazón se encogió. La reconocí al instante. La caja donde había guardado el anillo de compromiso. El anillo con el que planeaba pedirle matrimonio a Sara el día que naciera nuestro hijo. El día en que todo se convirtió en cenizas. Me senté en la silla y abrí la caja con manos temblorosas. Ahí estaba, brillante, esperando ser usado. Esperando una historia que nunca llegaría a escribirse. Sentí una presión en la garganta. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Ira. Dolor. Un nudo sofocante que no me dejaba respirar. De un solo movimiento, agarré la caja y la lancé con todas mis fuerzas contra la pared. El sonido del impacto resonó en la habitación como un disparo. El anillo salió rodando por el suelo, perdiéndose bajo el sofá. No fui tras él. No valía la pena. Nada de esto lo valía. Me dejé caer en la silla, sintiéndome más cansado de lo que jamás me había sentido. No podía seguir así. Si seguía bebiendo, hundiéndome en mi propia miseria, ella ganaría. Me había destruido. Pero no iba a permitir que lo siguiera haciendo. Esa misma noche, decidí que haría algo con mi vida. Aunque todavía no supiera qué. Los días después de esa noche fueron extraños. No fue una revelación instantánea ni un cambio drástico. No es como si de repente me levantara con energía renovada y ganas de comerme el mundo. No. El dolor seguía ahí. Seguía despertando con la misma sensación de vacío en el pecho, con el mismo nudo en la garganta cada vez que pensaba en todo lo que había perdido. Pero esa noche, cuando lancé el anillo y me hundí en el silencio de mi propio desastre, algo dentro de mí cambió. Tal vez fue el simple hecho de reconocerlo. Estaba al borde del abismo. Y si no hacía algo pronto, iba a caer. Mi primer intento de arreglarme fue levantarme y limpiar el apartamento. Puede parecer una tontería, pero después de semanas de vivir en medio del caos, obligarme a recoger cada botella vacía, lavar cada plato sucio y organizar mis cosas se sintió como un pequeño acto de control. Tomó más de lo que esperaba. Me detuve varias veces, simplemente mirando el desorden y sintiéndome demasiado agotado para continuar. Pero seguí adelante. Saqué las sábanas sucias de la cama, abrí las cortinas para dejar que entrara la luz del sol. Por primera vez en semanas, preparé algo de comida en lugar de pedir lo primero que apareciera en una aplicación de delivery. Ese día terminé agotado, pero cuando me acosté, el aire se sintió un poco más ligero. Solo un poco. El siguiente paso fue enfrentar el espejo. Había evitado mirarme durante demasiado tiempo, pero esa mañana me obligué a hacerlo. Y lo que vi no me gustó. Ojeras profundas. Barba desordenada. Piel pálida, cansada. Ojos apagados. Parecía un tipo que había perdido todo. Porque lo había hecho. Encendí la máquina de afeitar y me deshice de la barba descuidada. Me metí a la ducha y dejé que el agua caliente corriera sobre mí más tiempo del necesario. Me corté el cabello en una barbería que no visitaba desde hacía meses. Cuando salí, no era un hombre nuevo. Pero tampoco era el mismo desastre de antes. Era un pequeño progreso. Y por primera vez en mucho tiempo, eso fue suficiente. La terapia vino después. No fue mi idea, para ser sincero. Uno de mis compañeros de trabajo, un tipo con el que nunca había sido particularmente cercano, me vio una mañana en la sala de descanso y me dijo sin rodeos: «Hermano, te ves como la mierda». No tuve fuerzas para discutirlo. En lugar de eso, él me contó sobre su propia experiencia con una ruptura difícil. No era lo mismo, claro, pero el sentimiento de perder a alguien en quien confiabas,
el vacío que dejaba en tu vida, eso sí lo entendía. La terapia me ayudó. Quizás te ayude a ti también. No respondí de inmediato. Pero cuando llegué a casa esa noche y me encontré con el silencio de mi apartamento, con la caja del anillo aún tirada en el suelo, con la vida que una vez tuve hecha pedazos a mi alrededor, pensé que quizás tenía razón. Así que busqué un terapeuta. Llamé. Agendé una cita. Y aunque al principio me sentí como un idiota hablando con un extraño sobre mis problemas, con cada sesión fui entendiendo algo. Sara me había destruido. Pero si seguía permitiendo que su traición definiera mi vida, ella seguiría ganando. Y no iba a dejar que eso pasara. Pasaron semanas. Luego meses. Poco a poco, empecé a volver a la normalidad. No, más que eso. Empecé a construir una nueva normalidad. Una en la que ella no tenía cabida. Una en la que su traición era solo un capítulo de mi historia, no su final. Los meses siguientes fueron un proceso lento y doloroso. Sanar no es como en las películas, donde te levantas un día y de repente todo está bien. No. Hay días en los que sientes que avanzas, que finalmente dejas el pasado atrás, y luego hay días en los que el peso de todo vuelve a caer sobre ti como una avalancha. Lo entendí muy bien. Pero lo que sí cambió fue mi manera de lidiar con esos días. En lugar de buscar consuelo en el alcohol, empecé a ir al gimnasio. No fue fácil. La primera vez que fui, apenas aguanté media hora antes de sentir que mi cuerpo ya no podía más. Pero volví al día siguiente. Y al siguiente. Con el tiempo, el dolor en los músculos se convirtió en una distracción del otro dolor, el que no podía ver pero que aún sentía en lo más profundo de mi pecho. Era mejor que beber hasta olvidar. Era mejor que despertarme con resacas que solo me hundían más. Poco a poco, me sentí más fuerte. Más presente. Más en control. Y entonces, cuando menos lo esperaba, apareció alguien más. Ella trabajaba en el mismo lugar que yo, pero en otro departamento. No era como si estuviera buscando algo. Al contrario, después de Sara, pensé que no iba a querer estar con otra mujer en mucho tiempo. Pero la vida tiene su manera de sorprenderte. Al principio solo eran pequeñas conversaciones. Un intercambio casual de palabras en la cafetería de la oficina. Un comentario sobre lo horrible que era el café de la máquina expendedora. Un simple ¿cómo te va?, que, por alguna razón, se sentía sincero. Lo curioso era que no tenía idea de que era madre hasta que, un día, la vi saliendo del trabajo con una niña pequeña de la mano. Y algo dentro de mí cambió. No sé por qué, pero la imagen de ella, riendo mientras su hija le hablaba sin parar, me hizo sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Calidez. Vida. Me recordó todo lo que había querido, todo lo que Sara me arrebató, pero esta vez no con dolor, sino con algo diferente. Con esperanza. No fue algo que pasó de la noche a la mañana. Le conté sobre mi pasado, sobre la traición, sobre la mentira que casi me destruyó. Y en lugar de alejarse, me escuchó. No intentó darme frases vacías de ánimo. No me dijo que todo pasa por algo o que debía superarlo ya. Solo me dejó hablar. Y eso significó más de lo que puedo explicar. Con el tiempo, las conversaciones se hicieron más largas. Luego vinieron las salidas después del trabajo. Un café aquí. Una cena allá. No era una relación todavía, solo dos personas que disfrutaban de la compañía del otro sin presiones. Ella sabía que yo no estaba listo para algo serio. Yo sabía que, tarde o temprano, iba a estarlo. Y cuando finalmente conocí a su hija, todo encajó. No sé cómo describirlo. Tal vez porque, en el fondo, siempre quise ser padre. Tal vez porque, por primera vez en mucho tiempo, me sentí parte de algo real. No fue instantáneo. No fue perfecto. Pero fue genuino. Y con cada día que pasaba, me di cuenta de que estaba dejando de vivir en la sombra de lo que Sara me hizo. Por primera vez en mucho tiempo, miré hacia adelante en lugar de hacia atrás. Y el futuro no se veía tan mal. A pesar de todo el progreso que había hecho, aún había días en los que el pasado me perseguía. Era inevitable. A veces era un sueño. Otras, una simple canción que sonaba en la radio, un olor, un lugar al que solíamos ir juntos. Pequeños recordatorios de una vida que ya no existía. Pero nada me preparó para verla de nuevo. No fue planeado. No fue un reencuentro dramático. Fue solo una coincidencia estúpida. 8 meses después de haberla dejado en aquella habitación de hospital, me la encontré en el supermercado. Yo iba a recoger algunas cosas después del trabajo. Nada del otro mundo.
Estaba más centrado en recordar que necesitaba comprar que en prestar atención a la gente a mi alrededor. Hasta que escuché su voz. No hablaba conmigo, ni siquiera me había visto todavía. Pero en cuanto la escuché, el aire en mis pulmones se sintió pesado. Fue como un golpe en el estómago. No por amor. No por tristeza. Solo por la simple e innegable verdad de que, a pesar de todo el tiempo que había pasado, aún me quedaban cicatrices. Ella estaba en la sección de productos para bebés. Claro que lo estaba. Aún no me había visto, así que me quedé ahí, congelado por un momento. No se veía como la Sara que yo recordaba. Había perdido peso, tenía el cabello recogido de cualquier manera y su rostro decía más de lo que cualquier palabra podría. Ojeras. Expresión cansada. No lucía como una mujer feliz. Y aunque sé que debería haber sentido satisfacción al verla así, no lo hice. Solo sentí nada. Ella fue quien me vio primero. Y su reacción fue inmediata. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Sus labios se separaron como si quisiera decir algo, pero ninguna palabra salió de su boca. Yo solo la miré. Sin rencor. Sin odio. Solo con la certeza de que ya no me importaba. Ella dio un paso hacia mí. Yo di la vuelta y seguí mi camino. No la miré atrás. No me importaba qué tenía que decir. El pasado se quedaría en el pasado. Esa noche, mientras estaba acostado en mi cama, pensé en lo que había pasado. No me sentí mal por ignorarla. No me sentí bien tampoco. Solo confirmé lo que ya sabía, ella ya no tenía un lugar en mi vida. Y no lo tendría nunca más. Después de aquel encuentro en el supermercado, pasé varios días en un estado extraño. No era tristeza, ni rabia, ni nostalgia. Solo, una sensación de cierre. Por mucho tiempo, había imaginado cómo sería volver a ver a Sara. Tal vez me rogaría que la perdonara, tal vez intentaría justificarse, tal vez se vería feliz, realizada, demostrándome que nunca me necesitó. Pero lo que encontré fue a una mujer apagada, una versión de ella que nunca había visto antes. Y eso me confirmó algo, ninguno de los dos había salido ileso de todo esto. Pero la diferencia era que yo había elegido avanzar. Una noche, mientras estaba acostado en la cama, con la luz tenue de la lámpara iluminando apenas la habitación, miré el techo y me permití preguntármelo. ¿Aún la odiaba? Por meses había vivido con un fuego en el pecho, con un resentimiento que me quemaba desde adentro. Pero ahora, después de tanto tiempo, después de haber reconstruido mi vida, después de haber encontrado algo nuevo, ¿qué sentía realmente? La respuesta vino más fácil de lo que esperaba. No la odiaba. No la extrañaba. No quería venganza. Simplemente, ya no me importaba. Y en ese momento, supe que finalmente estaba libre. Los días siguieron pasando, y con cada uno de ellos, mi vida tomó un nuevo rumbo. Mi relación con aquella mujer del trabajo se volvió más fuerte. Su hija me miraba con una mezcla de curiosidad y confianza, y yo sabía que, poco a poco, me estaba convirtiendo en alguien importante para ellas. Y lo mejor de todo, no sentía miedo. No sentía dudas. No sentía que estaba buscando reemplazar lo que había perdido. Era algo completamente nuevo. Algo real. Y cuando, una tarde cualquiera, mientras jugábamos en el parque, la pequeña me tomó de la mano sin pensarlo, supe que había encontrado lo que realmente quería. No necesitaba venganza. No necesitaba volver al pasado. No necesitaba a Sara. Porque por primera vez en mucho tiempo, tenía algo mucho mejor. Tenía un futuro. No sé en qué momento exacto todo cambió. No hubo un solo instante donde desperté y supe que mi vida había dado un giro completo. Fue algo gradual, como la forma en que el cielo se aclara antes del amanecer, sin que pueda señalar el momento exacto en que la oscuridad deja de serlo. Lo único que sé es que, un día, me miré al espejo y no vi al hombre roto que dejó aquel hospital con el corazón hecho pedazos. Vi a alguien nuevo. Vi a alguien que había sobrevivido. Mi relación con ella, con nosotras, porque su hija ya era parte de mi vida, creció de forma natural. No hubo presiones, no hubo expectativas irreales. Solo dos personas aprendiendo a confiar de nuevo. Al principio, me costó. Tenía miedo de repetir los mismos errores. Tenía miedo de ser engañado de nuevo, de entregarme por completo solo para terminar otra vez en el mismo infierno. Pero cada día que pasaba, cada pequeño gesto de cariño, cada conversación honesta, me demostraba que no tenía nada que temer. Ella era diferente. Ella no mentía. Ella no jugaba conmigo. Y lo mejor de todo, ella entendía. Nunca intentó apresurarme,
nunca esperó que fuera perfecto. Sabía que venía con cicatrices, y en lugar de ignorarlas, simplemente me dio el espacio para sanar. Y así, casi sin darme cuenta, el miedo se fue. Una tarde, mientras estábamos en casa, su hija corrió hacia mí con una sonrisa enorme y me abrazó con la fuerza de alguien que confía por completo. «Te quiero mucho», dijo, con la inocencia de un niño que no teme decir lo que siente. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi corazón no estaba roto. Sentí que había encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Mi propia familia. El anillo de compromiso que una vez guardé para Sara terminó en una casa de empeño. El dinero que recibí por él lo usé para comprar algo mucho más valioso, 2 boletos para un viaje de fin de semana con ellas. Algo pequeño, pero significativo. Algo para crear nuevos recuerdos, lejos de todo lo que alguna vez me dolió. Y mientras veía a mi novia reír con su hija en la arena, con el sonido del mar de fondo y la brisa cálida envolviéndonos, supe que estaba exactamente donde debía estar. No fue el final que imaginé para mi vida. Fue mucho mejor. Porque ya no vivía atado al pasado. Ya no vivía con odio en el corazón. Ya no me aferraba a lo que pudo haber sido. Ahora, solo importaba lo que sería. Y por primera vez en mucho tiempo, tenía ganas de descubrirlo.